Que el Señor nos bendiga. Estamos haciendo unos estudios de los testigos de Jehová a la luz de la Biblia. Este es el último video del tema que he hecho bien profundo, usando las escrituras y materiales, folletos de ellos, como qué es lo que dice la Biblia, what does the Bible really teach, qué es lo que enseña la Biblia. Entonces este es acerca del legalismo, de muchas cosas que ellos hacen viviendo bajo la ley. El libro de Gálatas, Pablo estaba escribiendo a los de Gálatas y ese es un problema que ellos tenían. Querían vivir bajo la ley y a la misma vez bajo la gracia. Entonces, con ellos era el problema de la circuncisión y las leyes. Querían estar cumpliendo todavía lo de la ley, ¿no? Entonces, Pablo le dice por qué están queriendo, o sea, en capítulo 1 dice, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces ya habían haciendo ataduras, ¿no? Agradando al hombre, legalismo, muchas cosas. Vamos a ver el ejemplo de la transfusión de sangre. Génesis 9:4. Vamos a ver este versículo, que son conocidos más. Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces está hablando ahí provisiones acerca de comer carne con sangre, ¿no? O sea, y vemos también eso en Hechos, que llegaron a eso en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, llegan a esa conclusión, y dicen que, vamos a ver exactamente, versículo 15, versículo 15-25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, entonces eligieron a Barnabé y Pablo. Entonces es una carta que mandaron a los cristianos gentiles. 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado, de la fornicación, de los cuales cosas si os guardéis bien haréis. Entonces ahí vemos esas prohibiciones, como en el viejo del nuevo, de no comer cosas con sangre. Entonces vemos que ahí ellos van a un legalismo. Ahí no está, eso no tiene que ver con transfusión. Y vemos que muchas veces Jesús mismo, los fariseos se enfrentaban con él y decían, ¿por qué usted usted o sus discípulos no siguen la ley? O una vez vinieron y le dijeron, ¿por qué? Entonces Jesús le dijo, no, ¿por qué no se lavan las manos? Las tradiciones de nosotros, y son tradiciones humanas, doctrinas de hombre. Y él le dio la historia de cuando David fue al templo y comió el pan que era para los sacerdotes. Vamos a ver Lucas 6, del 6 al 11. Aconteció también otro día de reposo que entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seco la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo, al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, preguntaba de una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar a la vida o quitarla? Mirándolos a todos alrededor, dijo el hombre, extiende tu mano, y él lo hizo,
y el mano fuese restaurada. Entonces él hacía cosas que los religiosos del día decían, no, no se puede hacer eso en el día de reposo, el quebrantando la ley a los ojos humanos, pero no. Entonces vemos esta posición de los testigos, una posición bien legalismo. Mucha gente ha muerto, niños, jóvenes, adultos. En 1931 todavía las vacunaciones no estaban permitidas por ellos. Era hasta 1950 que las permitieron. En 1967 no se permitía trasplante de órganos. En 1980 lo permitieron. Entonces, la transfusión de sangre, uno lo tiene que ver como uno está transfiriendo la vida en amor, misericordia para otra persona. Esa es la manera que se mira, como el cristiano debe ver eso. Entonces, en Génesis 9:6, que ellos interpretan esto de la sangre, está hablando ahí sangre de animales, no sangre de humanos. En Levítico 17, en la escritura clave que ellos utilizan, Levítico 17, del 11 al 12, en específico el 11 y 12, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Por lo tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y entonces está hablando de comer sangre y dice en la carne, la vida de la carne en la sangre está. Y es obvio cuando uno piensa en la circulación, en el sistema de la sangre, el estudio de la sangre, si uno para el corazón para de trabajar, trae la vieja sangre y le pone oxígeno a la sangre para otra parte del cuerpo, para de vivir, porque es como Dios lo creó. Entonces vemos ahí que esto no está. Ellos lo omiten el versículo donde dice, bueno, vamos a ver exactamente lo que ellos dicen en sus versiones. Levítico 17. Del 11 al 12. Porque el alma de la carne está en la sangre. Y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes, para hacer expiación por sus almas. Porque la sangre es lo que hace expiación en virtud del alma, en ella. Por eso he dicho a los hijos de Israel, ninguna alma de ustedes debe comer sangre, y ningún residente forastero que hace residente como en medio de ustedes debe comer sangre. Entonces ahí vemos las diferencias allí. Y interesante de notar que cuando en Hechos 17, en el concilio de Jerusalén, ahí no está diciendo que pierde la salvación con eso de la sangre. Y sabemos que en Romanos 14 está hablando de los hermanos débiles, porque Pablo habla acerca de los que comen comida sacrificada a los ídolos. Lo que pasaba en ese entonces, esa era la comida más barata. Entonces, donde ya sacrificaban a los sea la carne que se ofrecía a los ídolos, después la ponían a vender. Entonces, Pablo está hablando acerca de los débiles en la fe y de no hacer cosas para que la fe de las personas que son débiles en la fe miren y sean debilitados o se desvíen, ¿no? Entonces vamos a ver en el 2000 ellos dicen que si hay transfusión, la persona en un momento de debilidad hizo esto. Entonces la organización lo va a tratar de conciliar y restaurar. Antes lo excomulgaba. Ahí vemos la progresión.
Entonces así es con los puntos de ellos, vienen cambiando doctrinalmente, en vez de mantenerse la misma doctrina, la palabra de Dios es lo mismo, la doctrina fundamental, por lo tanto no hay necesidad de estar cambiando. Entonces, Levítico 12, otro punto que ellos dicen, no, entonces, vamos a ver. Esto está hablando del parto, los rituales. Punto de ellos. Sí, o sea, la posición de no celebrar cumpleaños. Por ejemplo, no celebrar el Día de las Madres y los Padres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Esa es una manera de honrar al padre, a nuestro padre y a nuestra madre. De darle gracias a Dios por la vida que nos ha, un nuevo año que le ha dado de vida. Entonces, en la Biblia hay muchos días, ceremonias y rituales a ciertas edades. Vemos a los 8 años, los niños eran circuncidados. Seguro que había una comida o algo para celebrar eso, una oración, los censos. A los 20 años, a los 25 años podía comenzar a liderar el levita, al 30 trabajar, a 50 se retiraba, a los 12 años podía ir al templo. Habían días, o sea, ellos usan este versículo, uno de los versículos, Mateo 14, cuando hizo la celebración el rey Herodes, y todo esto, el resultado de eso fue que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. 14, Mateo 14 del 6 al 9. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías lanzó en medio y agradó a Herodes. Entonces él le dijo que pregunte lo que quieras y te lo voy a dar. Entonces ella le preguntó a la mamá y la mamá le dijo que le dé la cabeza de Juan. Entonces ellos dicen, no, mira, eso es la razón, una razón, pero no. Es simplemente agradecer a Dios por un nuevo año de vida, celebrando eso. Eso es algo que Dios, a través del Viejo Testamento, tenía celebraciones para muchas cosas, y eso no es un pecado, eso es legalismo. Vamos a ver. Vamos a ver entonces también, entonces ligado con todas estas cosas, también vemos unas prácticas que han creado abuso a los niños, o sea, han permitido que sigan abusos a niños por adultos, y hay muchos casos en diferentes países. Yo estudié lo de, por ejemplo, de Norteamérica, Inglaterra, Australia, pero en varios países se encuentra eso. El problema es que ellos piensan que el mundo es gobernado por Satanás y todos están equivocados, y la otra religión, denominación, los cristianos verdaderos, somos apóstatas. Entonces ellos solo confían en los testigos de Jehová. El problema es que han surgido muchos casos de abusos en los últimos tiempos, y ha tocado las noticias, los reportajes desde los 90, en los 2000, para que ellos poquito cambien. El año pasado ellos perdieron un caso. Candace, se llama Candace, si uno lo busca en el internet va a encontrar, tuvieron no sé cuántos, 20 y algo millones que pagar. Problema porque ellos aún en sus regulaciones tienen el librito para los ancianos, dice que cuando hay caso, un reporte, un incidente de abuso sexual a niños, tiene que inmediatamente llamar al cuartel, a Betel, directamente al departamento de legal, y decirle a ellos. Pero las leyes indican que tiene que, cuando hay abuso a niños, llamar directamente a la policía. Y ellos, como ellos no, ellos dicen no, y dan el ejemplo de
Filimón, el esclavo vamos a verlo en Filimón, un libro cortito, que dice, no, este era un esclavo y se escapó, y después Pablo le dice que regresa, no, pero él no le anunció no le dijo al Imperio Romano. Entonces ellos tratan de arreglar todo entre familia, entre mantener la reputación de la organización. Y bueno, salió una persona que ya murió en 2010, que se llama Ray France, que tuvo Raymond France en la sociedad, estuvo en el gobierno, en los ancianos, y él salió en 1980 y escribió dos libros, al habla español también, lo busca, Raymond France, de que llegó a la conclusión de que él tenía genuino de leer la Biblia y dirigir a las personas a Jesús, pero encontraba que después la organización tomaba el lugar de Jesús. Y entonces no estaban los ancianos dirigidos por el Espíritu, realmente estaban haciendo cosas de acuerdo a de la organización y mantener la reputación de la organización. Eso han habido varios casos de abusos por eso, terrible, porque ellos no han querido decirle a la policía, o sea, cuando hay casos, entre ellos lo han resolvido, eso es su asunto. Y sabiendo el cuartel todos los problemas, no cambian las leyes, poquito ciertas cosas, pero mantienen todavía. Entonces no quería demorar en esto porque hay más casos acerca de esto, quería enfocar más en doctrina, pero es algo muy, muy importante porque tiene que ver con lo del gobierno. Entonces Jesús, muchas partes, entonces dijo, dar a César lo que es de César, tributo, respeto, honor. Tenemos que honrar a los que en autoridad, tenemos que orar por ellos. En la palabra de Dios, en muchas partes. Entonces, la posición de ellos de no someterse en todas las cosas, bueno, obviamente que no va en contrario a la palabra de Dios, pero en esto de ver, como dice Pablo en Hechos, en Romanos 12. Vamos a ver esto, Romanos 12. Que dice, perdón, no es el 13, Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, porque si es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo mal, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debéis a nadie nada, sino el amor, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, ahí vemos claramente, en Timoteo nos dice que debemos de orar. Vamos a buscar esta escritura rápidamente, no estoy equivocado. Primera de Timoteo 2,
Exhorto ante todo, versículo 1, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante del Dios nuestro Salvador, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ahí vemos que tenemos que orar por los reyes, los que están en eminencia, los gobernantes. Y esto que evitan votar y involucrarse en la política, o sea, hay extremos. Pero vemos a través de la Biblia personajes que estuvieron involucrados en imperios grandes. José con los egipcios, Moisés fue instruido con los egipcios también. Vemos a Nehemías, que estaba en el imperio persa, vimos a la reina Esther, vimos a Daniel, que estaba con el imperio babilónico y perso. Entonces tenemos ejemplos, personas que trabajaron en el gobierno, en la política, sin embargo no se contaminaron. Y José y Daniel son uno de los ejemplos más grandes, que no habla cosas negativas de ellos, o que cometieron gravedades contra Dios. Entonces, y en el Nuevo Testamento tenemos personas, por ejemplo, José de Arimatea y Nicodemos, que estaban en los 70, en el concilio de 70, eran hombres de dinero, hombres de influencia, estaban en el gobierno de los judíos. Entonces vemos también el oficial Cornelio, el romano, que se convirtió, el carcelero en Hechos 16, son personas que trabajaban para el gobierno. Vemos los cobradores de impuestos como Mateo, o sea, está hablando y Jesús dice que honre a los que están en honra, ¿no? O sea, tienen este punto bien legalismo hacer en este punto, y así hay muchas cosas que ellos van cambiando. Que el Señor los bendiga. Eso es un breve, no quería, hay muchas cosas que pueden ir más a profundo, pero eso es solo para un resumen, para que usted estudie más acerca de estos puntos, tenga por lo menos los puntos clave en que refutir las doctrinas de ellos con los versículos que he leído, ¿no? Que el Señor los bendiga.